Hola chicos, hoy vamos a empezar a desarrollar nuestra primera unidad del programa. El primer tema que incluye esta unidad habla sobre los números enteros. Pero antes de empezar con este tema, vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar buenos hábitos de estudios. Primero tenemos que desarrollar un plan de estudios, es decir, podemos utilizar una agenda para anotar todas las tareas que tenemos que presentar, por ejemplo, en esta semana. Después vamos a programar ese estudio, es decir, que vamos a ver qué tarea se vence primero o a qué materia le voy a dar prioridad para poder organizarme y que no se me junte todo el último día de presentación de las tareas. Y finalmente voy a designar un espacio de estudio y un tiempo para sentarme a estudiar. Una vez que podamos organizarnos, vamos a empezar con esta unidad. Y tenemos que prestar mucha atención a estas referencias para poder entender cómo vamos a trabajar en esta clase. Cuando a nosotros nos aparezca este icono, que es un lápiz, significa que ustedes van a tener que copiar esa información en la carpeta. Pueden copiarla o pueden imprimir y pegar, pero recuerden que vamos a pegar la teoría por parte. No quiero copias enteras pegadas en la carpeta. Cuando nos aparezca esta persona hablando, significa que solamente tenemos que prestar atención. No es necesario que ustedes copien en la carpeta cuando aparece este hombrecito hablando. Ahora sí, vamos a empezar. Dijimos que esta unidad habla sobre los números enteros. Lo primero que vamos a hacer es colocar en la carpeta como título números enteros y vamos a analizar el concepto de esos números. Y decimos que el conjunto de los números enteros se simboliza con la letra Z, así como la ven en pantalla. Y está formado por los números negativos, el 0 y los números positivos. Miren que acá me aparece el hombrecito hablando, así que prestamos mucha atención. Acá me dice que los números enteros permiten diferenciar la manera en que se registran algunas situaciones, como temperaturas bajo cero y temperaturas sobre cero, alturas sobre el nivel del mar y profundidades, deudas y haberes, entre otras. En el caso de movimientos bancarios, se acostumbra a representar los depósitos precedidos con el signo más y los retiros o extracciones con el signo menos. Nosotros tenemos que tener en cuenta estas consideraciones que me figuran en pantalla para cuando tengamos que resolver situaciones problemáticas. El 0 es el único número entero que no tiene signo, es decir, no es positivo ni negativo, como tampoco par ni impar. Cuidado con ese concepto. Los números enteros positivos coinciden con los números naturales. Por eso es común que al escribir un número entero positivo se omita el signo más. Ahora vamos a ver un ejemplo. Al tomar 0 grados centígrados como punto de referencia, sería la temperatura nula, se puede representar una temperatura de 13 grados bajo cero con el número negativo, menos 13 grados centígrados, y una temperatura extrema de 38 grados centígrados como 38 grados centígrados. No colocamos el signo más, adelante del 38. Ahora bien, vamos a leer algunas curiosidades. El 0 tardó mucho tiempo en utilizarse.
en la mayoría de los sistemas numéricos antiguos no existía ese número. Se cree que fueron los hindúes los que lo utilizaron por primera vez, aproximadamente en el año 650 después de Cristo. Existen evidencias que revelan que los chinos y los hindúes empezaron a utilizar los números negativos desde el siglo V. Sin embargo, esos números no fueron admitidos en Occidente sino hasta en el siglo XVIII. En la actualidad, los números enteros son utilizados para medir la altitud, el tiempo y la temperatura, entre otros. Estas son solo curiosidades, no es necesario que las copien en la carpeta. Recta numérica. Los números enteros se pueden representar en la recta numérica de la siguiente manera. Primero, sobre una recta horizontal se marca un punto que represente el 0. Ese será nuestro punto de referencia. Se fija la distancia entre el 0 y el 1. Esta medida se toma como unidad y se traslada a la derecha y a la izquierda del 0 tantas veces como sea necesario. Ahora vamos a ver esta imagen. Trazamos una recta horizontal, ubicamos el 0 como punto de referencia y después tomamos una medida entre el 0 y el 1. Esa medida se tiene que repetir en toda la recta numérica, siempre tiene que ser la misma. A la derecha del 0 se ubican los números enteros positivos y a su izquierda los números enteros negativos, como veremos en la siguiente imagen. Acá tenemos el 0, para la derecha tenemos los números enteros positivos y para la izquierda los números enteros negativos. Y tenemos que tener mucho cuidado y prestar mucha atención a esta consideración. La distancia entre dos números enteros debe ser igual en toda la recta numérica. Ahora veremos el tema orden. Los números enteros se ordenan según su ubicación en la recta numérica. Cualquier número es mayor que los ubicados a su izquierda y menor que los ubicados a su derecha. A lo mejor en este momento ustedes no entienden lo que yo dije acá, pero después, cuando hagamos ejercicios y ubiquemos en la recta numérica, les va a quedar más claro. Estos son los símbolos de menor y mayor, pero recuerden que siempre se lee en este sentido, de izquierda a derecha, no se lee al revés. Y vamos a ver que este simbolito, leyendo de izquierda a derecha, significa menor que, y este otro símbolo, mayor que. Por ejemplo, menos 7 es menor que 0. De esa manera se lee. 9 es mayor que 5. En consecuencia, cualquier número positivo es siempre mayor que cualquier número negativo. Cualquier número negativo es siempre menor que cualquier número positivo. El 0 es mayor que cualquier número negativo y menor que cualquier número positivo. Entonces, acá tenemos la recta numérica. Decimos que cualquier número positivo es mayor que cualquier número negativo. Que cualquier número negativo va a ser menor que cualquier número positivo y que el 0
es mayor que cualquier negativo y menor que cualquier positivo. Módulo de un número entero. Y ahora vamos a pensar juntos. Tenemos esta situación. Dos ciclistas parten de un mismo punto en sentidos opuestos y hacen un recorrido en línea recta. Si los dos van a una velocidad de 50 km por hora, ¿qué distancia separa cada ciclista del punto de partida al cabo de una hora de recorrido? Y ahora vamos a ver. Intenten pensar solitos. ¿Cómo resolverían esta situación? A ver, intenten, sigamos pensando. Recuerden que pueden representar gráficamente la situación planteada o usar cualquier estrategia que consideren apropiada. Volvemos a leer. Dos ciclistas parten de un mismo punto. Ahí ya nos está dando un dato. En sentidos opuestos. Tenemos otro dato. Y hacen un recorrido en línea recta. Otro dato más. Si los dos van a una velocidad de 50 km por hora, ¿qué distancia separa a cada ciclista del punto de partida al cabo de una hora de recorrido? Me imagino que algunos ya pudieron resolver. Ahora veamos si llegamos a la misma respuesta. Les muestro una forma de resolver la situación propuesta. La ubicación de los ciclistas se puede representar en una recta numérica. Tenemos la recta numérica y el punto de partida, que sería el 0. Ahora vemos, después de una hora de recorrido, el primer ciclista se encuentra a menos 50 kilómetros del punto de partida. Entonces, desde el 0 para la izquierda, marco menos 50. Ese sería el recorrido del primer ciclista. El segundo ciclista está a más 50 kilómetros del punto de partida. Desde el 0, si me dice a más, significa que tengo que ir para el lado de los números positivos, más 50 kilómetros. Ese es el recorrido del segundo ciclista. Sin embargo, los ciclistas están a la misma distancia del punto de partida, es decir, a 50 kilómetros. Se dice entonces que los números enteros menos 50 y más 50 tienen el mismo módulo o valor absoluto, porque en la recta numérica están a la misma distancia del 0. Veamos ahora cuál es el concepto de módulo entonces. Decimos que, y esto tenemos que copiar en la carpeta, el módulo o valor absoluto de un número entero es su distancia al 0 en la recta numérica y siempre es positivo. Lo simbolizamos con dos barras verticales. Así, de esta manera, dos barras verticales no son paréntesis, no son corchetes, son dos barras verticales y siempre el resultado es un número positivo. Entonces acá decimos el módulo de A es igual a A, el módulo de menos A es igual a A. O sea que el módulo de cualquier número negativo siempre va a ser positivo y el módulo de un número positivo siempre va a ser positivo. Veamos en este ejemplo, nosotros decimos, tenemos que calcular el módulo de 5. Gráficamente decimos que es la distancia que hay desde el 0 hasta el 5.
Si nosotros contamos, decimos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Entonces el módulo de 5 es igual a 5. Ahora vamos a analizar el módulo de menos 2. Ubicamos el menos 2 y nos fijamos cuántos lugares encuentro hasta menos 2. Si yo observo y cuento, digo que tengo un lugar y 2 lugares. Es decir, que el módulo de menos 2 es 2, siempre positivo. Vamos a ver ahora algunos ejemplos más. El módulo de menos 6 es 6, el módulo de 12 es 12, el módulo de menos 174 es 174, el módulo de 215 es 215. Entonces, recordemos, el módulo de un número siempre es positivo. Veremos el concepto de números opuestos. Los números opuestos de los enteros positivos son los enteros negativos. El opuesto de un número A se indica con menos A. En la recta numérica se puede ver que, por ejemplo, 3 y menos 3 están a la misma distancia del 0. Eso también pasa con cualquier otro par de números opuestos. Entonces, decimos que dos números enteros son opuestos cuando tienen distinto signo y el mismo módulo. Ese sería el concepto de números opuestos. Veamos con el ejemplo del número menos 3 y 3. Nosotros decimos que el módulo de menos 3 es 3 porque su distancia hasta el 0 es de 3 unidades, 1, 2 y 3. Y el módulo de 3 es 3 porque su distancia al 0, 1, 2, 3, también son 3 unidades. Entonces cumple con las dos condiciones que nos piden para que dos números sean opuestos. Es decir, tienen distinto signo y el mismo módulo. Entonces así aseguramos que el número 3 y menos 3 son números opuestos. Está fácil este tema, ¿no? Veamos algunos ejemplos. Yo voy a decir que si tengo el número menos 3, es el opuesto de 3, de más 3. Que más 10 es el opuesto de menos 10. Que 8 es el opuesto de menos 8. Y que menos 6 es el opuesto de 6. Números consecutivos. El anterior de un número entero es el que está inmediatamente a su izquierda en la recta numérica. El siguiente de un número entero es el que está inmediatamente a su derecha en la recta numérica. Ahora vimos el concepto de número anterior y de siguiente. Entonces, vamos a decir que un número y su anterior o un número y su siguiente se denominan consecutivos. Vamos a analizar estos dos ejemplos. Vamos a analizar primero este ejemplo que tenemos a la izquierda. Decimos que el menos 4 es anterior a menos 3 y que el menos 2 es el siguiente a menos 3. En este ejemplo de la derecha vamos a decir que 1 es anterior a 2 y que 3 es el siguiente de 2.
Algunos ejemplos más. -1 es anterior de 0. Entonces, -1 y 0 son consecutivos. 3 es siguiente de 2. Entonces, decimos que 3 y 2 son consecutivos. Ahora vamos a tener una actividad que tenemos que responder en el foro habilitado. Esta actividad es obligatoria. Cultura del buen vivir. El servicio. El servicio consiste en ayudar a alguien de manera espontánea, como una actitud permanente de colaboración hacia los demás. Y la pregunta es, ¿de qué manera han servido los números enteros al desarrollo de los sistemas financieros mundiales? Vamos a pensar un poco y vamos a contestar en el foro. Vamos a tener en cuenta el siguiente mapa conceptual. Dijimos que los números enteros se representan con la letra Z y es un conjunto formado por los números negativos, que son el menos infinito, -3, -2, -1. También es un conjunto que está formado por el 0. Aclaramos que el 0 no es positivo ni negativo y no es par ni impar. Pero también en este conjunto de números enteros se encuentran incluidos los números naturales. Estos números naturales están formados por los números positivos, que son los números que venimos viendo desde el jardín, el 1, 2, 3, hasta el infinito. Y ya nos falta poquito, así que no se preocupen. Bueno, ahora llegó el momento de ejercitarnos. Primero, deberán copiar o imprimir y pegar la teoría de este PowerPoint señalada con el lápiz. Es lo que les expliqué al principio. Número 2. Resolver en la carpeta todos los ejercicios indicados en el archivo de Word números enteros, ejercicios. Pueden imprimir y pegar los ejercicios de a uno. Deben adjuntar las fotos de sus carpetas con la resolución del mismo a un archivo de Word y enviarlo a mi mail, que es profemariamartaguzman@gmail.com. Por favor, no me envíen fotos separadas. Yo les expliqué en clases cómo hacer esta tarea para adjuntar las fotos en Word. El archivo que les voy a mandar va a ser un Word y también se los voy a mandar en PDF. Número 3. Responder la pregunta de la página 16 en el foro. Presten atención, porque es obligatoria. Consultar en el foro si tienen dudas sobre los ejercicios propuestos. Y el último punto, y tengan en cuenta que desde el día viernes 3 hasta el martes 7 se habilitará un trabajo práctico online en pleno sobre los temas que vimos. Va a incluir tanto teoría como práctica. Por eso es importante que primero se ejerciten en la carpeta. Bien, terminamos esta clase. Cuídense mucho y nos encontramos pronto.